Ahí está. Bueno, perfecto. La clase pasada vimos plano, vimos las ecuaciones del plano que podían ser la segmentaria, la cartesiana, dos tipos, digamos, digamos, va cambiando la forma, pero representan el mismo plano. Vamos modificando por medio de artilugios matemáticos una ecuación en otra que representa lo mismo, que es equivalente. Y representábamos el plano, ¿no es cierto?, como el plano en el espacio. Nosotros usábamos antes el plano para dibujar líneas en ese plano. Una recta, una circunferencia. Perdón, Ale, en la clase del 7 de agosto vimos la antena. Ah, con el 7 de agosto. Bueno, está. Entonces, como les digo, nosotros en el plano lo usábamos para dibujar ahí líneas, puntos, y los ubicamos en el plano. En esta parte de la materia que ya pasamos al espacio, vamos a ver el plano como una entidad, como un ente que está en el espacio. Entonces, recuerden que cuando salimos al espacio tenemos tres ejes. Tres ejes que nos determinan esos ejes. Si los vamos tomando de a dos, cada dos ejes me determinan un plano coordenado. ¿Qué pasa con un plano que está en el espacio? ¿Cómo lo refiero yo al sistema de ejes y de planos coordenados? Eso es lo que vimos la clase pasada. Entonces, recuerden que lo dividíamos al espacio en 8 octantes. De acuerdo si estaban los 4 primeros arriba del plano XY y los otros 4 que siguen abajo del plano XY. Bueno, entonces vamos a referir ahora ecuaciones incompletas del plano. Bien, es un caso específico. Fíjense, vamos ahora a repasar. Ahí ustedes, ¿qué les parece? Esa ecuación es la ecuación es completa, es incompleta. ¿Qué les parece? Si alguien se acuerda algo de la clase pasada, por favor, lo dice o lo escribe en el chat. Yo no puedo ver el chat, pero sí, Gustavo. ¿Recuerdan algo? No hay nada en el chat. Bueno, fíjense que están las tres variables y un término independiente, porque el 4 yo lo puedo pasar al otro lado, si quisiera. Bueno. ¿Cuál sería la intersección con el eje de las X? Oh, perdón. ¿Hola? Cuando estoy en el eje X, ¿qué valor tiene Z y qué valor tiene Y para todos los puntos que componen al eje X? El que intersecciona con el plano y todos los demás, los que están antes y los que están después, tienen una característica. Recuerden que las otras dos variables se hacen cero, porque si se fijan, el eje de las X corta a Z y a Y. Esperen que no me está tomando el lápiz. Fíjense que acá lo corta. Lo corta aquí, en X igual a 0. Entonces, todos los puntos que están sobre el eje X, el de la intersección del plano es uno de ellos, van a tener a Z y a Y con valor 0. Entonces, en la ecuación del plano, esto va a valer 0 y esto va a valer 0. Por lo tanto, me va a quedar
2x igual a 4, despejo x, a ver si, voy a ver si este se ve mejor, ahí está. Entonces, x va a ser igual a 4 sobre 2, x igual a 2. Entonces, 2 positivo. El punto que donde va a pasar el plano va a cortar al eje de las x, yo puedo decir 1, 2. Por acá, en x, en el valor 2 unidades del eje x, en ese punto va a cortar. Ese punto, les voy a reiterar, ese punto tiene coordenadas 2 para x, punto y coma, 0, punto y coma, 0. Lo mismo vamos a hacer con el eje Y. Con el eje Y nos queda, se hace 0x y se hace 0z. Entonces, menos y igual a 4. Acá, yo ahí lo está multiplicando un menos 1, que lo puedo pasar al otro miembro, este menos 1 que está acá, no se escribe el 1, pero es como si lo hubiera, pasa dividiendo al otro lado. Entonces, me va a quedar que y es igual a 4 dividido menos 1, por lo tanto, y va a ser igual a ¿cuánto? Menos 4. 4 dividido 1 es 4, pero 4 dividido menos 1 es menos 4. Más dividido menos, menos. Entonces voy ahí y digo 1. Vamos a ver si recuperamos acá el lápiz. 1, 2, prolongo el eje, 3, 4. En este punto, que es el punto 0, punto y coma, menos 4, punto y coma, 0, acá está la parte negativa, menos 4, acá va a cortar el plano. O sea que el plano va a pasar así. Corta acá, sigue para allá, pero nos interesa esa porción de plano que queda encerrado entre los planos coordenados. Bueno, vamos a ver con Z ahora, donde X e Y se hacen 0, se anulan, y me queda reducida la ecuación a que 4Z es igual a 4. Esto es un 4, no un 9. Por lo que Z va a ser igual a 4 dividido 4 es igual a 1. Entonces en Z, 1. Bueno, el plano va a ser este. Aquí y acá. Esta es una porción de plano. Después de esta línea, que yo trazo acá, esta traza que es una recta infinita para un lado y para el otro, el plano sigue para el otro lado, va a seguir expandiéndose para allá. Después de esta traza de acá, el plano va a seguir hacia allá, y después de esta traza que yo dibujé acá, va a seguir para acá. Representamos solamente esa porción del plano. Entonces, no sé si más o menos lo pueden visualizar. Este punto de acá arriba, entonces, ¿qué punto sería? El punto, esto es igual acá, perdón, no es menos. El punto 0, punto y coma, 0, punto y coma, 1. ¿Bien? Bueno, la traza es esta recta que yo les decía que quedan dibujados. Por ejemplo, esto estoy en el plano que incluye formado por el eje Y y por el eje Z. Nos queda esta traza, esta línea, es la ecuación de una recta, en donde fíjense que X
vale 0. Z tiene un valor e Y tiene un valor, pero todos los puntos que están en ese plano y Z tienen X igual a 0. Entonces, me voy a la ecuación y digo, bueno, en esa X es igual a 0. Y me queda directamente lo que resta es la traza. La traza, a ver, estábamos hablando Fíjense que de es una recta. Nosotros graficamos nada más que el segmento que está entre el eje Z y el eje Y, pero en realidad es una recta infinita, ¿no? infinita, ¿eh? Sigue para allá y sigue para acá. Pero en el plano XY, fíjense, es esta recta que pasa por menos 4 en Y y por 2 en X. Esta recta de acá abajo. Bueno, esta recta de acá abajo tiene una ecuación en la cual Z vale 0. Entonces me va a quedar 2X, copio la ecuación, 2X menos Y igual a 4. No le pongo el término en Z porque vale 0 y 0 por 4 es 0. Z en este tiene valor 0. Lo mismo voy a hacer con el mismo criterio en el plano ZI. En ZI, X vale 0. Entonces me va a quedar menos Y más 4Z igual a 4. Y acá en el plano ZX, Z y X, Y vale 0, entonces se anula y me queda 2X más 4Z igual a 4. Acá me pide la ecuación segmentaria. Vamos a ver. La ecuación segmentaria, recuerden que la tengo que igualar a 1. Entonces lo voy a escribir acá. Yo quiero igualar a 1. Para igualar a 1, lo mejor es dividir, digamos, la única forma, ¿no? Lo mejor es dividir por el mismo número. 4 dividido 4 me va a dar 1. Pero si yo divido por 4 un miembro de la igualdad, tengo que dividir por 4 el otro para que no quede desbalanceado. No puedo escribir. Entonces, vamos a distribuir ese denominador en cada uno de los términos y me va a quedar 2X sobre 4 menos Y sobre 4 más 4Z. Acá ese no se escribió. Más 4Z sobre 4 igual a 1. Entonces ahora voy a trabajar con las fracciones. Ustedes saben que si divido en una fracción numerador y denominador por el mismo número, la fracción no se altera, es una fracción equivalente. Fíjense, voy a dividir por 2 acá y elimino este 2, y voy a dividir por 2 acá abajo, y me va a quedar X. Tengo que lograr que me quede la variable sola arriba. X sobre 2. Acá, menos 1 y 4. Es lo mismo que poner más menos 4 acá. Más Y sobre 4. Ahí tengo ya la variable sola, pero la voy a escribir así. Más Y sobre menos 4. Y después acá 4 dividido 4 se anulan y me queda directamente más Z. Acá hay un 1 que no se escribe, pero existe. Es como si tuviera 1. Z sobre 1 es Z. Todo eso igual a 1. Esta sería la ecuación, perdón, puedo escribir acá, segmentaria de este plano. Fíjense que los denominadores, ¿cuál es la ventaja de esta? Los denominadores nos dan los puntos de corte. Si
Siempre que haya uno negativo, lo sumo, pero el negativo lo pongo abajo. Entonces, me va a dar, fíjense, x2. Acá en x tenemos que lo corta en 2, 0, 0. En y en menos 4, que es lo que tenemos aquí. 0, menos 4, 0. Y en z corta en 1. Recuerden ese, si dijera solo z, es que acá hay un 1 abajo. Si ustedes pueden tener ecuaciones así, es como si acá abajo hubiera un 1. Todo número, cuando ustedes lo vean escrito solo, está multiplicado y dividido por 1. No altera. Entonces, este 1 es este que está acá. Fíjense, la ecuación segmentaria. Gustavo, ¿vos podés dar lo del número de dirección? ¿Estás ahí? Sí, 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 sí. Miren, chicos, lo del número de dirección es fácil. El A, B y C son los coeficientes de X, Y y Z. ¿Qué coeficiente tiene A? El 2. Entonces, el número de dirección de A es 2. ¿Qué coeficiente tiene Y? Fíjense, si bien no lo dice, es menos 1, porque tenés menos 1 Y. Entonces, B es menos 1. Y Z, el coeficiente, C, perdón, es el coeficiente que tiene Z, 4. Es así de simple la cosa. Bueno. Perdón, vamos a continuar. La ecuación cartesiana del plano, recordando lo que vimos en la clase anterior, A de X más B de Y más C de Z más D igual a 0. Eso es lo que llamamos una ecuación cartesiana. Entonces, como vimos recién, A, B y C son los componentes de un vector perpendicular al plano. Una de las formas que hay de definir un plano es definiendo un vector que sea perpendicular a él. Bueno, luego tenemos X y Z, que serían las coordenadas de un punto cualquiera que pertenecen al plano. Y bueno, el punto P, por ejemplo. Ahí. D es un término independiente. Entonces, si el punto de coordenadas es menos 1, 4, 3, vector perpendicular al plano, cuyas componentes son 4, 3 y menos 1, determina la ecuación del plano y su gráfica. Reemplazando los valores de M y de B en la ecuación cartesiana, volvemos a la de arriba, ¿no es cierto? La que está escrita ahí en lila, ponemos 4 por menos 1 más 3 por 4, fíjense lo que estamos multiplicando, este por este. Luego multiplicamos 3 por 4. Luego multiplico menos 1 por 3. Más D igual a 0. Despejo el valor de D. O sea, fíjense que tengo todo para resolverlo. Entonces tengo una sola incógnita que es D. Despejo el valor de D. Y fíjense que D es igual a menos 4, que es el primer producto. 4 por menos 1, 3 por 4 es 12. Y 3 por menos 1, menos 3. Resuelvo esto. Menos 4 más 12 me queda 8. 8 menos 3, 5 positivo.
es igual 5, es igual a menos D. Si lo paso para el otro lado, a D. Entonces, para que D me quede sin el signo negativo, lo multiplico por menos 1 y me va a quedar, multiplico ambos miembros por menos 1. 5 por menos 1 es menos 5. Y menos D por menos 1, menos por menos es más. Entonces es igual a D, que es lo que tenemos aquí. Entonces, ya tengo el valor de D y puedo construir la ecuación del plano, que será esta que está aquí. 4, 3 y menos 1. Fíjense, aquí está 4, afectando a la variable X, más 3 por Y, menos 1 por Z, que directamente el S1, cuando es 1, no se escribe, menos 5, igual a 0. Bueno, volvemos a repetir lo mismo. La intersección con el eje X. Todo punto sobre el eje X tiene coordenadas en Ale, Y y en Ale, Z, todo esto es lo mismo que lo mismo que que lo que hemos... dijimos. ¿Por qué no avanzas un par de diapositivas más? Otra más todavía, a ver, para... Ecuaciones incompletas del Acá, plano. acá sí, porque si no estamos dando lo mismo de antes. Vamos a repetir lo mismo. Yo, bueno, se repite, a ver si tanto repetir algo queda. Bueno, vamos a ver. Una ecuación incompleta del plano. En la ecuación incompleta es cuando falta uno o más términos del plano, ¿no es cierto? De la ecuación. Cuando falta el término en X y D, que es ese término independiente que hay, no es igual a 0, o sea, está presente con un valor, no es que sea 0. Fíjense, por ejemplo, esto que tenemos acá. Tengo un término con Y, el término con Z, más 5, que sería esto es D, es igualado a 0. ¿Qué me está diciendo ahí? Me está diciendo que no hay X en la ecuación. La ecuación me está marcando por dónde, ¿no es cierto?, está cortando, que está presente la variable para definir al plano. Este plano no tiene X. Quiere decir que no lo corta al eje de las X. Eso es lo que yo puedo leer al ver esta ecuación que está aquí. D está presente, D no es igual a 0. Eso quiere decir que no pasa por el origen, porque D me está marcando como una distancia del origen al plano. Entonces, lo que tenemos ahí es que no corta el eje de las X. ¿Cómo puede ser que un plano no corte al eje de las X? La única forma de que no lo corte es que sea paralelo. Entonces, tenemos con el eje X, lo que le estoy diciendo, no hay intersección, no está presente. Con el eje Z, con el eje Y, perdón, Z se iguala a 0, entonces me queda que 2Y más 5 igual a 0. 2Y igual a menos 5, Y igual a menos 5 sobre 2. ¿Esto cuánto es menos 5 sobre 2? Si lo quiero poner en número decimal, es menos 2,5. Si yo divido por 2 a menos 5, me es menos 2,5. Segunda flecha. Bien. Entonces, ahí tenemos los puntos de corte. Fíjense, corta a B, perdón, a Z, hacemos lo mismo con...
despejamos porque y es igual a 0, y entonces tenemos los dos puntos de corte. En el punto A, que dijimos menos 2,5, y si hacemos lo mismo con Z, resulta que Z es 0, vale 0, cuando estoy con el eje, entonces me queda 4Z más 5 igual a 0, me queda 4Z igual a menos 5, paso el 5 para el otro lado, y después dividiendo, 5 dividido 4 me da menos 5 dividido 4, menos 1,25. Entonces, el plano en cuestión va a cortar al sistema de ejes por aquí. Esto es lo que corta. Yo tomo esta porción aquí. Entonces es un plano, a ver si me sale dibujarlo más o menos. En la diapositiva siguiente está dibujado el plano ese. A ver, bueno. Bueno, es este que está acá. Ahí está rotado el eje Y y el eje X está rotado. ¿Ves? Que el eje X está medio como de punta, se lo ve inclinado, Sí. pero digamos, no está como sabemos verlo, pero se ve que es paralelo. Y fíjense ahí donde Volviendo al está la dibujo escala este, es ahora. como si dibujo una parte del plano, sería así. Un plano que yo lo puedo extender todo lo que quiera y siempre es como si en el rincón está el eje Z y este plano sube o baja y es paralelo al eje Z. No, perdón, este es paralelo al eje X, es paralelo al eje X, no al eje Z. Una forma de entenderlo, si ustedes apoyan una carpeta inclinada, apoyada en el piso y en la pared, esa carpeta no va a tocar nunca el zócalo. Va a ser siempre paralelo al zócalo. Eso es más Eso o es lo que menos. estaría pasando acá. Déjenme tomar un... Bueno, entonces, aquí estaría representado este plano. Este plano es paralelo al eje de las X. Si yo el plano, acá está dibujado una parte, lo extendiera más hacia allá y hacia allá y hacia acá, siempre va a ser paralelo al eje X, nunca lo va a tocar. Ni acá ni allá. Por mucho que se extienda, no va a tocar al eje X. Y eso es las características de estos planos que no tienen la variable X. Fíjense que acá hay otro plano, este dibujo quizás se pueda entender mejor. Fíjense, el XY es el plano horizontal que está teñido medio de celeste, verdoso, que está formado por el eje X y el eje Y. Entonces, este plano es corta al eje Z aquí, corta al eje Y acá, pero el eje X es lo que les decía Gustavo, es como si fuera, imaginen el zócalo y que yo pongo una carpeta, por más que se extienda hasta el infinito el plano y el eje, no lo toca porque acá pasa el eje y el plano está arriba, paralelo. Eso quiere decir una ecuación de un plano donde tenemos, como en este caso, Z, tenemos y tenemos un término D independiente, puede estar del otro lado de la ecuación como 2, o lo puedo pasar como menos 2 del otro lado. Igualada a 0. Es lo mismo. Bien. Plano paralelo al eje X en la ecuación, falta el término que contiene la variable X.
Entonces, ahí lo vemos. ¿Se Una animan a ecuación. hacer ustedes esto, chicos? Es el mismo caso, simplemente con otros datos. ¿Cuáles son los números de dirección? ¿Cuánto valdría A? ¿Cuánto valdría B? ¿Y cuánto valdría C? Recuerden, A por X, más B por Y, más C por Z, más D igual a 0. ¿Qué valor tiene ahí X? Para que no esté presente. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué valor tiene A para que X no esté ¿Qué presente? tiene A? Bueno, sí. ¿Qué valor tendría A para que la variable que afecta, que es X, desaparezca? 0. 0, muy bien. 0 para X. ¿Qué valor tendría Y? 0 para A. 0 para ¿Qué A, valor perdón. tendría B? ¿Qué Menos valor 3. B que afecta a la variable Y? Sí, menos 3, dijo Facundo. ¿Y Z? Más 3. Perdón. ¿Y C? Más 3, ¿no es cierto? Entonces estos serían los números. Acá le vamos a sacar el más. Sí, sería punto y coma, punto y coma. Sí, porque esto Y confunde. corchete, y corchete para juez. Bien. Bueno, la ecuación segmentaria. ¿Cómo hacemos la ecuación segmentaria de este plano? Paso al término independiente, paso para el otro lado. Acuérdense que en el segundo miembro tiene que quedar igual a 1. Sin X, sin Y, sin Z, 1, 1. Eso nos obliga a que el término independiente lo pasemos al segundo miembro. Fíjense, acá el término de independiente está con signo menos, pasa positivo, pasa como 12. Lo divido por sí mismo y divido por el mismo número, por 12, aquí y acá. Aquí simplifico, me queda 1. Acá, esto es un 2, perdón. Acá divido por 3, arriba y abajo. Entonces acá me va a quedar Z, que tiene un 1, y acá me va a quedar 4. Y acá también divido por menos 3 arriba, me queda 1, y divido por menos 3 abajo, y me va a quedar menos 4. Entonces, la ecuación segmentaria, si la pasamos en limpio aquí, nos quedaría Y sobre menos 4 más Z sobre 4 igual a 1. Esta ecuación que está acá le llamamos segmentaria. Es lo mismo que esta que está acá. Representan el mismo plano. Son dos formas distintas de expresarlas. Fíjense que lo que hemos hecho matemáticamente está correcto. Pasamos un término para un lado, lo dividimos a todo por el mismo número. No ha cambiado, la ecuación sigue equilibrada. Son dos formas distintas de expresar el mismo plano. La ecuación segmentaria, la que está igualada a 1, y esta de acá arriba, la ecuación cartesiana.
Y tengan en cuenta siempre que X, Y y Z están elevados a la 1. Si estuviesen elevados al cuadrado, ya serían curvas, ya no sería plano. Esa característica que dice Gustavo es muy importante. Fíjense que acá es como si tuviéramos elevada a la 1, elevado a la 1, no se pone cuando está elevado a la 1, es como el 1 que va adelante o el 1 que divide un número. Y elevado a la 1 es y, z elevado a la 1 es z. Si ustedes ven un cuadrado ahí arriba en la variable, es que no es un plano, es otra cosa. Bueno, los puntos de intersección con los ejes coordenados, entonces los podemos sacar de aquí, de la segmentaria. El eje Y va a ser en -4. Perdón, esto no estaría respondiendo este dibujo acá, ¿puede ser? A ver. No Aquí está, estaría respondiendo. aquí está o el plano, pero yo estoy, espera, que a lo mejor estoy, y en Z igual a No, el plano corresponde a otra cosa, me parece. este dibujo, bueno, cortaría por acá, miren, el plano. Y es paralelo al eje X. Es un plano que viene así y sigue hasta el infinito, siempre paralelo al eje de las X. Voy a dibujar una porcioncita de plano. No hay intersección con el eje X, porque el plano es como se expande en todas las direcciones y es paralelo al eje X. Bueno, cuando falta el término y D no es igual a 0, o sea, está presente D con algún valor positivo o negativo, entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa lo mismo que vimos recién, pero el plano es paralelo al eje Y. Es paralelo al eje coordenado Y. Entonces, acá es como, está medio alargada la gráfica, pero fíjense, el eje Y está acá atrás y el plano, si yo lo expando para el otro lado, va siempre a ir cubriendo el eje Y, pero no lo toca, es paralelo, lo va a ir tapando para un lado y para el otro. Fíjense acá, la ecuación del plano es menos x más z menos 1 igual a 0. Entonces, ¿qué pasa ahí? Menos x, cuando estoy encontrando el punto, yo sé que 0, z va a valer 0. Entonces me queda, cuando z vale 0, para encontrar la intersección con x, me queda que menos x es igual a 1. Multiplico a los dos por menos 1, y me queda que x es igual a menos 1. Y este sería el punto. Cuando x es igual a menos 1, los otros dos son igual a 0. Entonces hay que poner punto y coma 0, punto y coma 0. 0 para y, 0 para z, menos 1 para x. Que sería este punto que está graficado aquí, en el eje x, menos 1. Lo mismo hacemos con z. Me queda que z igual a 1. En z, acá está el punto 1. Y yo los 1, y esa es la línea que deja al cortar el plano, al plano coordenado zx. Es paralelo al eje Y. El eje Y es este que está aquí, entonces sería como un plano que viene así,
yo voy a dibujar una partecita del plano, que tapa, cubre, no tapa, al eje de las Y, y tanto como yo dibujo una porción, lo mismo que dibujamos un segmento del eje, es infinito en ambas direcciones, y también el plano se expande siempre paralelo al eje Y y no lo cubre. Esto, fíjense que acá hay una distancia, y no lo está cubriendo, está pegado al eje, lo va cubriendo. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo. Fíjense acá visto desde otro ángulo. Vemos el plano verde, y el eje de las Y, que está representado acá también en verde, o sea que si yo lo expando para un lado o para el otro y expando el plano, siempre van a estar paralelos. Entonces no lo va a cortar nunca. Como no lo corta, no está presente en la ecuación. Bueno, acá los números de dirección, ¿cuál sería? Dale, dale un clic, así te parece la ecuación. Esta es la ecuación de este plano verde. Entonces, ¿A cuánto es? ¿Por Por el cuánto chat, está nada. multiplicado? ¿Hola? 2 negativo, profe. ¿Cómo? 2 negativo, dice. ¿Cuál es el de I? 0. 0. 3. A, Perdón, no. Nada, nada, nada. Ahí estamos. Ahora vamos a hacer la ecuación segmentaria. El procedimiento es el mismo. Tiene que estar igualada a 1. Para igualar a 1, paso el término independiente de al otro miembro. Entonces, me va a quedar menos 2x más 3z. Menos 12 pasa como más 12. Igual a 12. Divido por 12 acá, y divido por 12 acá, y divido por 12 acá, para que no me altere la Dale, ecuación. veo que tenés la garganta seca. ¿Querés que siga yo? No. Ya, Ah, bueno. cuando llegue al mudo, te aviso. Dale. Divido por 3 positivo y por 3 acá, y me va a quedar un 4. Divido por menos 2 el numerador, menos 2 sobre 2, sobre menos 2 me queda 1 positivo, y 12 dividido en menos 2 me va a quedar menos 6. Entonces, la ecuación segmentaria me va a quedar x sobre menos 6 más z sobre 4 igual a 1. Esa es la ecuación segmentaria de este plano verde, que es la misma que tenemos aquí. Puntos de corte. A x, ¿dónde está x acá? La corta en menos 6. Aquí. Fíjense, acá va lo positivo y acá va lo negativo. Y z, 4. Corta al eje z, al eje x, y al eje y no lo va a cortar nunca porque es paralelo. Como un techito. Bueno,
Falta el término que contiene a... Una Ahí. cosita, puedes dibujar así más o menos un segmento que una, el origen de coordenadas que sea perpendicular al El plano. eje Y, perpendicular al plano, como para que vean una representación de lo que sería D. D sería más o menos esto. La distancia Entonces, que hay perpendicular al plano. Esto sería... cuando D es igual a 0, cuando no hay D en la ecuación, quiere decir que ese Ahí segmento ven. es nada y pasa por el origen. En este caso, que es paralelo al eje Y, directamente no solo sería paralelo al eje Y, sino que sería coincidente con el eje Y. Eso cuando D es igual a 0. Y si lo quisiéramos alejar el plano, o sea, un plano que ese mismo plano, pero más lejos, tendríamos que aumentar el valor de D. O sea que D lo que hace es acercar o alejar del origen de coordenadas ese plano. Bien. A ver, un segundo, por favor. Ahí estamos. Aquí hay un plano paralelo al eje Y y con D distinto de 0. Lo que recién dibujamos es la distancia perpendicular al plano hasta el origen, que sería esto. Esto es D. ¿Mm? Cuando D es igual a 0 y además falta un término en Y, ¿qué pasa ahí? El plano no lo corta al eje Y, no lo corta porque lo contiene. Recuerden que un plano está compuesto por infinitas rectas. Una de esas rectas es el eje, está contenido, entonces no hay un punto de corte, porque todo el eje está adentro del plano. Es como, decía Gustavo, imaginen que ese plano, yo lo veo rosado, lila, yo lo pudiera, como está, con la misma inclinación, lo voy empujando hacia el origen del sistema, de manera que D se vaya achicando, 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 hasta que desaparece D. Cuando desaparece D, el plano va a contener al eje Y. Entonces, el eje Y es una de las tantas líneas que componen el plano, ¿no? Queda incorporado dentro del plano. O sea, acá vamos a repetir lo mismo. Si también falta el término D, el plano, además de ser paralelo al eje coordenado Y, pasa por el origen. Entonces, las posibles intersecciones con el eje coordenado darían 0. Aquí tenemos la ecuación de un plano, fíjense, sin Y y sin D. Tenemos solo términos en X y términos en 0, en Z. X, cuando estoy con el eje X, Z vale 0, entonces se elimina y me queda que menos X es igual a 0, me queda 0. 0, 0, 0, 0. Intersección con el X, con el eje Z, X igual a 0, resulta que Z es igual a 0. Entonces, fíjense, ahí tengo un plano. Esto que ustedes ven acá es plano, porque las sombras que tiene parece que fuera un cilindro, como que fuera un caño, ¿no es cierto? Pero esto viene así, plano, contiene a este eje que está aquí,
está dentro del plano, pasa por el origen, o sea que, fíjense qué características que tienen. El que no está es el contenido. Plano paralelo al eje Z, cuando falta el término que está con Z, y D no es igual a 0, entonces quiere decir que no pasa por el origen, es lo mismo que está dibujado acá. Fíjense, acá está el plano, que corta al eje X, que corta al eje Z, pero no corta al eje X y al eje Y, pero no corta Z. Siempre es paralelo, es un plano vertical que va a una distancia, podríamos decir, bueno, si la voy a dibujar acá, a una distancia del origen. Esta distancia es D. Si llegara a faltar ese D, se acorta, es que el plano se arrima tanto al eje Z, que el eje Z está contenido dentro del plano. Eso es cuando falta D y falta la componente Z en la ecuación. Y esta sería la gráfica. Es como si el plano fuera traslúcido y yo atrás puedo ver al eje Z. Bien. Conclusiones sobre ecuaciones del plano donde falta un término que contenga alguna variable. Las variables son la X, la Y y la Z. Entonces, si en la ecuación general del plano que tenemos acá, o su equivalente, la segmentaria, recuerden, la segmentaria tenemos como numeradores a las tres variables, los denominadores, el número que corresponda, y siempre está igualada a 1. Si en esa faltara un término con una variable, el plano será paralelo al eje coordenado que contenga esa variable, el eje que representa esa variable. En este caso, ¿qué variable está ausente aquí y qué variable está ausente aquí? Que es la misma, son equivalentes estas ecuaciones, son ecuaciones tipo. Si se fijan, tienen X, tienen Y, pero no tienen Z. Entonces, el plano coordenado, será paralelo al eje Z. En este caso, tenemos Y, tenemos Z y no hay X, pero hay D. Entonces, es un plano paralelo al eje coordenado X. Y en este caso, lo que no tenemos es la variable Y. Esta es otra forma de representar la misma ecuación. Estas dos, recuerden que son equivalentes. Entonces, si no está ahí, es un plano paralelo al eje coordenado Y. Si no estuviera tampoco D, quiere decir que el plano, más allá de ser paralelo, lo contiene al eje que está Y faltando. fíjense que en ese caso, si faltara D, quiere decir que D es 0, ya no podríamos tener una paramétrica. Pero sí vamos a ver que por ser D igual a 0, van a cortar a todas en el origen de coordenadas. Va a pasar el plano por el 0, Pasa por el origen. Bien. Bueno, situaciones en la ecuación del plano cuando falta más de un término que contiene a las variables X, Y y Z. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos una ecuación general del plano completita, o la segmentaria. Si faltaran dos términos con dos variables, o sea, X e Y, o Y y Z, o X y Z, el plano,
O sea, la ecuación me va a quedar con una sola variable. El plano coordenado ese plano, perdón, es paralelo al plano coordenado que contenga esas dos variables. ¿Me explico? Vamos a ver ahora. Fíjense. Acá tengo una ecuación ax más d igual a 0. O bien acá una segmentaria que me queda x sobre a minúscula, igual a 1. Es un plano, este tipo de ecuación que solo corta al eje de las x, es un plano que es paralelo al plano IZ, al plano coordenado IZ, y que pasa por A. En este caso, corta al eje Y en B y es paralelo al plano XZ. Y en este caso, cuando tengo solamente un punto de corte sobre Z, es un plano paralelo al plano XY. Si además falta el término D, pasa por el origen del sistema, o sea, es la ecuación del plano coordenado en este caso. Fíjense, planos paralelos a los planos coordenados. ¿Qué sucede cuando el término que falta son los que contienen la variable y y z? Solamente tenemos x. Fíjense, tenemos en este caso un x igual a menos 6. Es un plano, el que está en azul, violeta, es paralelo al zi, pero corta el eje X, está 6 unidades para el lado negativo. ¿Lo ven ahí? Este gráfico es bastante claro. En verde tenemos los 3 planos coordenados. El plano color violáceo, azul violáceo, está 6 unidades para el lado negativo y es paralelo al plano que está formado por el eje Z y el eje Y. Entonces, su ecuación de este plano color violeta será z igual a menos 6. Esa es la ecuación de este plano. Fíjense que cualquier punto de ese plano, cualquiera, va a tener coordenada x igual a menos 6. Perdón, no, z igual a x igual a menos 6. X menos 6, sí. Fíjense, cualquier punto del plano no se va a desplazar hacia ningún lado para x, ni para el lado positivo de x, ni para el lado negativo de x. Va a ser siempre menos 6. Cualquier punto que ustedes toquen del plano. Listo. Bien, entonces, acá está cómo llegamos, ¿no es cierto? Pasamos el 12, que es D, hacia el otro miembro, me va a quedar menos 2x igual a menos 12, pasa como 12. Luego lo divido por sí mismo, acá voy a tener 1, y acá pongo menos 12, no, pongo 12, perdón, positivo. Ya borro, esperen. 12. Y divido por menos 2 acá arriba, me queda un 1, y desaparece esto, y acá divido por menos 2, y me va a quedar 12 dividido menos 2 es menos 6. Entonces me va a quedar esto como x sobre menos 6 igual a 1. Punto de corte, esta es la segmentaria, punto de corte sobre el eje X, menos 6. No hay cortes en Z, no hay corte en Y, entonces no hay otra posibilidad de que sea un plano paralelo a ZY. El plano morado acá, x igual a menos 6, esta es la ecuación, x igual a menos 6. Bien, lo mismo podemos ver
cuando tenemos ecuaciones que tienen otra variable. Entonces vamos a ver. Si la ecuación es x igual a 1, o x menos 1 igual a 0, es lo mismo, paso el menos 1 cambiando de signo al otro lado y me queda esto. Fíjense acá, es un plano paralelo al eje Z y al eje Y, que solo corta el sistema en X1. Es un plano paralelo al azul y al verde, que solamente corta el eje rojo, el eje de las X. Bueno, y acá... Bueno, si faltan X y Z, quiere decir que son planos que cortan al eje Y y son paralelos al plano coordenado ZX. Con el mismo criterio. Fíjense acá esta ecuación. Menos 3 igual, menos 12 igual a 0. ¿Cómo hacemos para encontrar el punto de corte? Paso el menos 12 al otro lado, me queda menos 3i igual a 12. Divido por sí mismo, acá tengo 1, acá divido por 12. Menos 3 dividido menos 3 me va a quedar 1. Y 12 dividido menos 3 me va a quedar menos 4. Entonces, esta ecuación va a tomar la forma y sobre menos 4 igual a 1. Este es el punto de corte. En I, menos 4, busco ahí, aquí está menos 4, ahí es donde corta este plano al eje de las Y. No corta ni a X ni a Z. El rojo y el azul no son cortados. Está 4 unidades negativas, está alejado y es paralelo al plano XZ. Bueno, ahí está la ecuación segmentaria. Plano donde falta Z y X, entonces acá lo vemos desde otro punto, está ubicado, por ejemplo, el Y menos 1. Es paralelo a Z, es paralelo a X, solo corta en el punto 0, punto y coma, menos 1, punto y coma 0, al eje de la Y. Cuando no están los términos que contienen, por ejemplo, a la variable X e Y, ¿qué quiere decir? Que ese plano es paralelo al plano horizontal XY. Por ejemplo, acá. Miren. 3z menos x igual a 0. Entonces, si vamos a obtener la ecuación segmentaria, pasamos el 12 para el otro lado. Fíjense, estaba negativo, pasa a positivo. Divido por 12 ambos miembros. De un lado me va a quedar 1. Y del otro lado, al dividir por 12, simplifico el 3 y me queda un 4 abajo. Entonces, el punto de intersección va a ser esto. La ecuación me va a quedar como z sobre 4 igual a 1. Entonces, esta es la segmentaria y este es el único punto de corte que hay en el sistema, que es en el eje Z, en el valor 4 positivo. Ahí pasa un plano paralelo al XY. El XY está verde más clarito abajo y este está 4 unidades más arriba y es paralelo. Este plano color fucsia. Acá tenemos otro ejemplo de un plano donde falta X y falta Y, y pasa este plano por Z igual a 2 positivo. Z igual a 2. Ahí está.
Perdón, Este gráfico. ¿podés ir 2 diapositivas atrás? Quiero ver otra más. ¿Ahí? No, 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 el anterior. Una más arriba. ¿Esta? Sí. Pero borro esto para que no les quede. No, no, ahí está. Está. Te había entendido Z sobre 4. Está bien, es Y sobre 4. Listo. Perdón. Adelante, nomás. Bueno, cuando falta el término D en la ecuación, ¿qué decíamos? Que el plano contiene al punto que es origen de coordenadas. Fíjense. Ahí están representados dos planos coordenados, ¿no es cierto? El XY, que es este que está aquí, y el YZ. Hay un plano que viene inclinado, corta el sistema y contiene a este punto que es el origen del sistema. Por lo tanto, no hay D, que es la distancia perpendicular al plano. Esa distancia es 0. Cuando yo en la ecuación veo que no hay D, es este tipo de plano. Contiene al punto, el origen del sistema está dentro del plano, pasa por ahí. Fíjense que 3x más 2y están todas las variables, pero pasa por ahí. Entonces, la intersección con x me queda 3x igual a 0, por lo cual si yo despejo 0 dividido 3 me va a dar 0. Entonces, la intersección con cualquiera de los ejes coordenados es 0, porque los corta los 3 ejes en el origen. Los 3 ejes están cortados en 0, 0, 0. Contiene el origen. Paralelismo entre planos. Vamos a ver. Fíjense, otro tema. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? No he escuchado nada, pero ustedes intervengan cuando consideran necesario. Fíjense, acá hay gráficas de planos que son paralelos entre sí. Por ejemplo, la ecuación, fíjense, de los planos que están graficados aquí a la derecha, es menos x más y más z igual a 3 y menos x más y más z igual a 1. Fíjense que lo que está variando acá es esta parte, es d, que nos da una idea de cuán lejos o cerca, no es que estén 3 unidades o una unidad. Ojo, nos da una idea de, porque es la perpendicular, la distancia perpendicular al eje, al centro, ¿cierto? Del plano al centro. Acá al centro del sistema. Entonces, tienen las mismas. ¿Hola? No, dije al origen de coordenadas. Al origen de coordenadas, del sistema coordenado. Fíjense que los números de dirección son los mismos. Lo que varía es D. Los que afectan a las variables son los mismos. Lo único que está variando es D. Lo mismo pasa acá. Tenemos este plano que pasa por Z2, el rojo, el verde pasa por Z4, y los dos son paralelos al plano XY, plano coordenado que contiene al eje X y al eje Y. Los términos que contienen la variable XY no están presentes, por lo tanto son paralelos entre sí.
Fíjense acá, hay otros planos paralelos y las trazas que dejan. Fíjense acá. En este caso, el plano rojo es paralelo al plano coordenado XY. Y la traza sobre el plano paralelo al XY de ecuación Z igual a 3 es la línea recta graficada de color amarillo. ¿Este qué plano sería? Suponiendo que esto es el eje X, este plano acá es XZ. Y acá tendríamos otra traza sobre ZI. Aquí tenemos, por ejemplo, dos planos que no son paralelos a un plano coordenado, sino son oblicuos. Las trazas donde cortan al plano coordenado XY e YZ están marcadas en azul. Aquí cortan el XY, yo las remarco en rojo. Y aquí es donde van cortando al plano vertical. Y Z. Bueno, ahora no sé cuántos alumnos hay, están muy silenciosos. ¿Qué me pueden decir? Vamos a ir llenando esta grilla. Este plano que está aquí, ¿qué dicen ustedes? ¿Es paralelo al eje Y? Díganme qué pasa. No, no es paralelo. No, porque está la variable presente, entonces no. ¿Es paralelo al plano XZ? Tampoco. No, porque están las dos variables. ¿Pasa por el origen? Tampoco. Recuerden que esto también yo lo podría escribir como X más Y más Z menos 2, paso el 2 para el otro lado, igual a 0. O sea, esto es D. Entonces, no pasa por el origen. En la ecuación dada, los coeficientes de X, Y, Z son los números de dirección de la recta perpendicular al plano. ¿Qué les parece a ustedes? Los coeficientes, que en este caso serían 1, 1 y 1. ¿Qué opinan? ¿Hay alguien que diga algo? Diríamos que sí. Bien. Vamos al plano que sigue. 3x más 2z igual a 1. ¿Es paralelo al eje Y? ¿Quién se juega? Digan algo. Sí, profe, paralelo al eje Y. Sí. ¿Es paralelo al plano XZ? No, profe, ¿Pasa por el origen? tampoco. No, porque tenemos 1 que pasado al otro lado sería menos 1, que es igual a D. Entonces no.
Y acá, ¿qué números de dirección tendríamos? Tres en X. ¿Cuánto tengo en Y? Para que la anule. ¿Bien? Este plano que está, ahora el que sigue, menos 2i igual a 7. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es paralelo al eje Y? No, No, lo corta. Creo que es el único eje que corta. ¿Es paralelo al plano XZ? sí, Sí, porque pasa por el origen. Esto es igual a decir 2i menos 7 es igual a 0. Este es D. Si tiene D distinto de 0, no pasa por el origen. Números de dirección. ¿Cuánto en X? ¿Cuánto es A? ¿Cuánto es B? ¿Cuánto es C? Bien, acá. El que sigue. 3x más 4y igual a 0. ¿Es paralelo al eje Y? No, No, muy bien. ¿Es paralelo al plano XZ? no tampoco. No, porque tiene X en la ecuación, fíjense. Pasa por el origen. Esto es lo mismo que el 0 lo pongo del otro lado, ¿eh? ¿Hay D acá? O sea, D vale 0. Cuando D vale 0, ¿qué pasa? pasa por el origen. Pasa por el origen, sí. Los números de dirección, ¿alguien me los dicta? ¿Cuánto vale C? 0, A ver este otro. Fíjense que estamos ahí. Fíjense que parece una paramétrica, pero no es la Pero no paramétrica. lo es. ¿Cómo distingo que no es la paramétrica? Paramétrica le llamamos también segmentaria. y porque está dividiendo a X y ahí. Y siempre está igualada a 1. Y en este caso no está igualada a 1, está igualada a 6. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hacemos acá? Yo divido por 6 acá y me queda 1. No sé, sacamos la paramétrica acá para... No tendría sentido. Gustavo. Perdón, repetime. No, acá, digamos, no tiene sentido sacar la segmentaria, ¿no es cierto? No, sí tiene sentido porque cuando haces x sobre 2 por 6 te quedaría x sobre 12 y, y cuando Dividimos, haces y dividido 6 te va a quedar y sobre 24 y divido por 12 y 6, 24 divido van a por... ser los puntos de corte. Así que sí, sí tiene sentido. Sí, pero para yo decía para responder el cuestionario.
Ah, no, para responder el cuestionario no, No. pero sí podés decir, bueno, tiene término ni, por lo tanto, no es paralelo al eje Y. No es paralelo al eje Y. Tiene Es paralelo al término plano XZ, como también tiene término en X, en no va a ser X, paralelo no va al a ser XZ. paralelo. Va a ser paralelo al eje Z, pero no al coordenado XZ. Pasa por el origen. Tiene D, que era -6. Así que 6. no pasó por el otro lado, pasó por el otro lado es Es -6 -6, D. sí. Esto se... Digamos, es distinto de 0, así que no pasa por el origen. Y los coeficientes de X, Y y Z, que serían los parámetros de dirección, serían 1 para X, 1 para Y y 0 para Z. Perdón, un medio para X, un cuarto para Y y 0 para Z. Sí. Vamos a Me escribir de equivoqué nuevo. estaba leyendo la de abajo, no la de arriba. Un medio o 0,5. Un cuarto. También podría ser. Ahí están resueltas las fracciones. ¿Está? ¿Está claro hasta acá? No dicen nada, así que Sí, calculemos que sí. Bueno, a ver. Dice Lucy, así, dice Carolina. Fíjense. Plano, y acá tenemos 5 planos con 5 ecuaciones diferentes. Esto quisiera que ustedes me lo digan. ¿Cuál es la intersección con el eje X? Acuérdense que una intersección tiene coordenada X, coordenada Y, coordenada Z, ¿no? Es un punto que, donde se cortan. 1. No. Todo punto Eje de X. eso. Recordemos que cuando intersecciona al eje X, sabemos que Y y Z van a valer 0. O sea, en esa intersección ya sabemos que 0, punto y coma, 0, punto y coma. Nos faltaría encontrar el valor de X. Este se anula. Carolina dice 1, 0, 0, pero no, cuando despejas la X, te queda X igual a 2. Aquí es 2. Anabela sí dijo 2. Así Bueno, tímidamente, 2 con signo de pregunta. entonces, ahora, con el eje de las Y, usando el mismo criterio. ¿Qué pasa con el eje de las Y? Cuando corto al eje de las Y, ¿cuánto vale X y cuánto vale Z? Acuérdense que en cualquiera de los ejes coordenados, la única que tiene valor es la que está sobre el eje, las otras son 0. 0. Entonces, con el eje de las Y, yo sé que va a ser 0, punto y coma algo, punto y coma 0 de Z.
Si se convierten en 0, también y me va a quedar igual a 2. Sí, Lucía acá dice 020. 0, Y 2. Carolina también 020. Y con el eje Z ya se tienen que estar a canchero, ya por lógica. X e Y van a ser 0, punto y coma, 0. ¿Y cuánto iría en Z? 2 también. 2. Muy bien. A ver, la intersección con el plano XY va a dejar una traza. Esa traza, si yo estoy en el plano XY, el plano horizontal, ¿cuánto vale Z? Cuando estoy en el plano XY, el que están formados por el eje X y el eje Y. ¿Qué valor de Z? ¿Por dónde pasa el plano XY? ¿En qué valor de Z tiene? El plano XY ni sube ni baja, está a una sola cota, una única cota. Una ¿En qué cota cota está? 0, ¿eh? Está en cota 0. Entonces, X vale, Z vale 0. Y simplemente lo que tengo que hacer es eliminar esa variable y me va a quedar solamente X y Y y D, ¿cierto? Entonces, la O sea, intersección, X más Y igual a 2. El Z lo igual a más 0. esta es la ecuación de la traza que queda ¿está? Bueno, con el plano XZ, con el mismo criterio. ¿Qué va a pasar con XZ? Cuando estoy trabajando con el X y con el Z, cortan ahí en 0, entonces va a quedar X más Z igual a 2. Y con el plano YZ, No es que corten en Y 0, sino que no está 0. Paralelo a 0. es Ahí para, digo. pero no está ahí. Entonces acá ecuación segmentaria. Divido al 2 en 2 y me queda un 1, ¿no es cierto? Tiene que estar igualada a 1. Y para que eso no altere y quede equilibrada la ecuación, tengo que dividir por 2 cada uno de los miembros. Entonces, X sobre 2 más Y sobre 2 más Z sobre 2. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la que sigue? ¿Qué me pueden decir de esa ecuación que tenemos ahí? Es lo mismo que poner esto. Esto sería A, C y D. Con el eje de las X, ¿qué pasa? Vamos a activar un poco, porque si no, no vamos a terminar nunca. ¿Mm? ¿Qué pasa con el eje de las X? ¿Cuál es el punto de corte? Desaparece Z. Me queda que 3X es igual a 1. ¿A qué será igual X? Despejo X. Me queda 1/3. ¿Mm? O 0,33.
con el eje de las X, Y vale 0 y Z vale 0. Vamos con el eje de las Y. ¿Hay intersección con el eje de las Y? No, sería paralelo. Paralelo, muy bien. Sí. Intersección con el eje de la Z. X se hace 0, se anula, me queda 2Z igual a 1, o sea que Z es igual a 1/2. ¿Mm? Entonces el punto será 0, punto y coma, 0, punto y coma, 0,5. 0,5 es 1/2, 1 dividido 2 me da 0,5. La intersección con el plano XY. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué opinan ustedes? Con el plano XY, ¿cuánto vale Z? 0, profe. 0. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esa sería la traza. Con el plano XZ. 3x más 2z igual a 1. Exactamente. Y con el plano YZ, 2z igual a 1. la ecuación segmentaria, miren que ya está igualada a 1. ¿Tal cual está o no, profe? 3x más No, tengo 2z. que dejar la variable solita arriba. Acuérdense que en el numerador solo tiene que estar ahí una X, no 3X, sino una X y una Z, no 2Z. Fíjense, yo acá tengo, podría decir que tengo X sobre 1, ¿no es cierto? 3X sobre 1 más 2Z sobre 1 igual a 1. Para lograr una ecuación, una fracción equivalente, tengo que dividir numerador y denominador por un mismo número. Entonces, si yo divido aquí está por 3, acá me va a quedar un 1. Simplificándolo, me va a quedar 1 que afecta a X. Pero acá me queda un 3. Lo mismo hago acá. Divido el numerador por 2, se simplifica, y el denominador por 2. Entonces, me quedaría un tercio, ¿cuánto es? X, la voy a escribir acá, 0,33 periódica, más Z sobre 0,5 igual a 1. Esta es la ecuación segmentaria. Lo que hago es multiplico o divido numerador y denominador dentro de cada fracción por un mismo número. Tengo fracciones equivalentes. No me altera la ecuación. Y hago este artilugio matemático para eliminar y dejar solo la variable X y Z, en este caso. Bueno, en este, a ver, hay intersección con el eje X, fíjense, 2y igual a 7. No, sería paralelo también. Paralelo. Este 2 igual a 7, yo ese 2 que está multiplicando a la variable lo puedo pasar al otro lado y me quedaría igual a 3,5. Podría también. Entonces, aquí no hay intersección. Con el eje Y, ¿en dónde intersecta? 3,5. Pero el punto es 0 para X, 3,5 para Y,
0 para z. Con el eje z no hay. O sea, es un plano que solamente corta al eje Y en 3,5. Intersección con el plano XY. ¿Qué les parece a ustedes? Va a quedar una línea. Y va a ser esta nomás. Con el plano XZ, no. Y con el plano YZ, y igual, la segmentaria de esto, ¿cómo quedaría? Divido por 7 y divido acá por 7, perdón. Para eliminar ese 2, tengo que dividir por 2 arriba y abajo. Entonces acá por 2 y acá por 2. 2 dividido 2 me queda 1, me va a quedar Y. Como denominador, 7 dividido 2, 3,5. Punto de corte. 7 dividido 7, 1. Esta es la ecuación segmentaria. Y fíjense que los denominadores de las tres segmentarias que hemos obtenido son exactamente lo que hemos obtenido en las tres primeras columnas. Donde esa intersección con el eje X era 2, en la segmentaria debajo tenemos 2. Donde obtuvimos el Y, que también era 2, en la segmentaria es 2. Y donde obtuvimos en Z 2, también en la segmentaria es 2. Eso en el primer renglón. En el segundo, en la primera columna teníamos un tercio, en la segmentaria también debajo de X un tercio, 0,33. Intersección con el eje Y es paralelo. Bueno, si es paralelo no va a estar ni ahí ni en la segmentaria. No lo Y con el corta. eje Z teníamos 0,5, en la segmentaria 0,5. Y con la tercera fila pasa lo mismo. Siempre coincide el denominador de la segmentaria con lo que tenemos obteniendo la intersección de la forma que lo hacemos en las tres primeras columnas. Bueno, en esta que viene, ¿hay intersección con el eje X? Sí, ¿Qué profe, dice? 3 positivo. ¿Cómo? 3 positivo. Entonces, 3, punto y coma 0, punto y coma 0, y lo vamos a poner entre paréntesis. ¿Hay intersección con el eje Y? Sí, profe. Sería 0,4,0. Punto y coma, porque mira, si ponemos acá coma como 3,5, para diferenciarlo pongamos puntos y comas entre una coordenada y la otra. ¿Hay intersección con el eje Z? No, profe. Si no lo intersecta, ¿qué quiere decir? Que este planito es paralelo al eje Z. Bien, entonces, intersección con el plano XY. ¿Cómo quedaría esto? 3x más 4y igualado a 0. Queda igual, es esa la ecuación de la traza. Intersección con el plano XZ. Y vale 0, entonces me queda, desaparece el término con Y, porque estoy en el plano XZ, entonces no hay Y, ahí vale 0. Me queda así.
Y con el plano YZ desaparece X y la traza sería... La ecuación segmentaria. ¿Cómo hacemos ahí? Para que me dé 1. ¿Qué dicen ustedes? Gustavo, ¿qué hacemos acá? No existe la paramétrica ahí. No Porque existe. no podemos dividir por 0. ¿Entienden por qué? Fíjense que si yo No, divido por 0, al 4i, digamos, se termina convirtiendo todo en 0. Entonces no existe. Vamos a poner una rayita. Y bueno, la intersección con el eje X, en la última. Vamos a pasar a lo último. ¿Cómo sería? Me quedaría... Entonces sería 2, paso multiplicando. Me quedaría X igual a 12, ¿no es cierto? El término en Y se anula porque ahí Y, cuando estoy en el eje X, Y vale 0. Entonces me quedaría X sobre 2 igual a 6. Paso el 6 multiplicando para el otro lado, y me quedaría que X igual a 12. Con el mismo criterio vamos a ver qué pasa con la intersección con el eje Y. Y la coordenada sería 12, 0, 0. La coordenada, sí, pero acá vamos a poner como veníamos poniendo bien. 12 para X, 0 para Y, 0 para Z. Ahora vamos con esta. Fíjense, cuando estoy con el eje Y, X se anula porque vale 0, 0 y 2, 0, me queda Y sobre 4 igual a 6. Para despejar Y, paso el 4 multiplicando el 6, 6 por 4, 24. Me queda Y 24, entonces. 0 en X, punto y coma, 24, punto y coma, 0. A intersección con el eje Z. ¿Qué dicen ustedes? No, profe, paralelo. Es paralelo al eje Z. Intersección con el plano XY. En el plano XY es directamente la misma ecuación. ¿Mm? Con el plano XZ, ahí no hay Z, y se hace 0, ¿qué me quedaría? Un punto ahí. O X sobre 2 igual a 6, es lo mismo. Vamos a ponerlo así. Y con el plano YZ, Z no hay, X se descarta,
Y ahora la segmentaria, ¿qué tenemos que hacer acá? Es muy parecida a la que hicimos antes. X sobre 2 más y sobre 4 igual a 6 sobre 6. Esto me va a dar 1, pero tengo que dividir por 6 y por 6. Acá hay un por, ¿eh? Estaría quedando x sobre 12 más y sobre 24 igual a 1. Fíjense que si volvemos a la primera columna, nos dice que corta en el punto 12.00, o sea, en x12. Corta en y24 positivo, no corta el eje de las z porque es paralelo, entonces ratificamos lo que le decíamos recién. Cuando hacemos la segmentaria, los denominadores son los puntos de corte. ¿Se entendió esta parte? Sí. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver. Tratemos de ver, de analizarlo lo más rápido posible. Dice el porqué de los sí. Miren, ahí tenemos una ecuación completa. ¿Pasa por el origen? No. No, porque hay D. ¿Es paralelo al eje X? No, porque hay X, porque hay Y, porque hay Z, por eso es todo no, 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 no. Fijémonos, acá dice, pasa por el origen. En la segunda ecuación, en la número 2, dice sí. El único sí es el primero. ¿Y por qué pasa por el origen? ¿Por qué puedo decir yo que pasa por el origen? ¿Alguien me puede explicar en qué me baso para decir que pasa por el origen? Porque no tiene D. No está D presente, no hay D, no hay un término independiente, entonces pasa por el origen. ¿Sí o sí? Fijémonos que dice en la número 3. Dice A de X más B de Y más D igual a 0. Es una ecuación incompleta. Tiene D. Si tiene D quiere decir que no pasa por el origen. Pero acá, en la cuarta columna, dice que es paralelo al eje Z. ¿Es correcto eso? Díganme por qué decimos que es paralelo al eje Z. Porque no está presente en la ecuación Z, la variable Z. Si no está presente, no la corta en ningún punto, no hay referencia a él, es paralelo. El plano se extiende hacia arriba, hacia abajo, y siempre va a ser paralelo a Z. Ahora pasemos a la número 4. Esta número 4 tiene 3 sí. Y es A de X más B de Y igual a 0. Fíjense que no tenemos Z ni tenemos D. Al no tener D, sabemos, como recién lo dijimos en la segunda, que pasa por el origen. Sí, pasa por el origen porque no hay D. Al no tener Z, es paralelo al eje Z, pero pasa por el origen. Fíjense, es paralelo y pasa por el origen. Eso es muy difícil, ¿no es cierto? Tenemos que pensarlo. Dice, es paralelo al eje Z y pasa por 0, 0, 0, sí. Entonces, lo que está pasando ahí es que es un plano que lo contiene al eje Z. Entonces, vamos a la 5 ahora.
A de X igual a 0. A y D, no. Entonces, ¿pasa por el origen del sistema? Sí. ¿Es paralelo al eje Y? Sí, es paralelo al eje Y. ¿Es paralelo al eje Z? También es paralelo al eje Z. Y si es paralelo al eje Y y al eje Z, quiere decir que es paralelo al plano IZ o ZI, como quieran llamarlo. ¿Mm? Entonces, es paralelo al eje Y pasa por el 0, 0, 0. ¿Mm? Sí. Vamos a la columna número 7. ¿Es paralelo al eje Z y pasa por el origen? Sí, también, porque no hay D y no hay Z. Y entonces, ¿es paralelo al plano XY? No. ¿Es paralelo al plano XZ? No. ¿Es paralelo al plano ZI? Sí. Es un plano paralelo al plano ZI, porque solo tiene X y no tiene D. ¿Hola? Uy. Sí, se escucha. Sí, pero me estoy quedando sin batería. Esperen un segundo. Bueno, ahí se acaba la clase. Ah, bueno. Acá se acaba la clase siempre y cuando alguno de ustedes no tenga alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran consultar. De mi parte no, profe, no tengo ninguna consulta. ¿Y el resto? Parece que tampoco. Bueno, dejo de grabar.